bueno encontrarnos de nuevo. Bienvenido a otro episodio de Conociendo al Salvador, un encuentro con la palabra de Dios para conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo y recibir las bendiciones del proyecto divino de la salvación. Soy tu facilitador, Julio César Labrador, y la entrega de hoy está estrechamente relacionada con el tema anterior, ya que es su complemento lógico. El título de este análisis es La muerte y el Salvador. En nuestro último episodio analizamos 3 palabras hebreas que nos describen cómo fue creado el ser humano. Dios tomó una parte material, el afar o polvo de la tierra, con el cual formó un extraordinario diseño orgánico al que le alentó su soplo de vida o neshama, y como resultado surgió un nefesh, es decir, un ser o alma viviente. Eso fue básicamente lo que podríamos llamar el origen de la vida humana. Llama la atención que la ciencia tiene una rama encargada del estudio de todo tipo de vida en este planeta, me refiero a la biología, pero no tiene una definición satisfactoria de vida. Es decir, la biología describe cómo son los seres vivos, pero no define qué es la vida. El intento de definición llega como máximo a decir que es una cualidad de los animales y las plantas, pero no qué es propiamente dicho. Es decir, tenemos una descripción, pero no una definición. Y es que la vida no es algo tangible o manipulable por los seres humanos. Es algo que se escapa a nuestro manejo. Los científicos han logrado clonar seres vivos, pero jamás crear una célula viva. ¿Por qué? Muy simple. Porque la vida es algo exclusivo de Dios, ya que proviene del aliento de su boca y está inaccesible al método científico. Dios, en cuestión de vida, nos hizo procreadores, pero no creadores de ella, puesto que es algo que le pertenece solo a Él. Sin embargo, aunque el estudio de la vida nos resulte atractivo, hoy nos concentraremos en el concepto opuesto, que para muchos es la otra cara de la moneda, es decir, la muerte. Y es que este es un asunto de importancia, ya que se ha especulado mucho acerca del estado de las personas cuando mueren. Además de esto, la muerte tiene que ver completamente con el proyecto salvador de Dios, pues precisamente este busca eliminarla por completo. Así que, en primer lugar, ¿en qué consiste la muerte? Vamos a leer juntos 2 textos de la Biblia que nos hablan al respecto. El primero está en Génesis 3:19, en el que se registra la parte final de lo que Dios le dice a Adán después de su caída en el pecado. El versículo dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso significa que Adán pasaría adversidades en su vida hasta que su cuerpo volviera a la tierra, es decir, en ocasión de su muerte. Esta parte es complementada por Eclesiastés 12:7, en el que, refiriéndose al mismo evento final de la vida humana, se dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. No solo el polvo con el que se formó el cuerpo humano vuelve a su origen, también el aliento de vida, que en este versículo se traduce como espíritu, vuelve a Dios de donde provino. Con esto en mente, entendemos que la muerte es el proceso inverso a la vida. Si para que un ser viviente exista es necesario que Dios ponga su aliento vital en un cuerpo, en ocasión de la muerte, ese soplo de vida le es retirado, regresando a Dios como una inhalación. Y el cuerpo se desintegra hasta convertirse en polvo. En ese caso, ya no hay ser viviente o alma viviente. Por lo tanto, los pensamientos, la memoria, la voluntad, la conciencia y todo lo que nos hace personas deja de ser. ¿Qué estado tiene entonces una persona fallecida? Nada lo describe mejor que Eclesiastés 9, 5, 6 y 10. Mira cómo dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.
Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol o sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Como lo puedes notar, no hay autoconciencia, no existen sentimientos, no hay acción de la voluntad, no se generan pensamientos. Es un estado muy parecido, mentalmente hablando, al que se está cuando se cae en un sueño profundo. En realidad, Jesús mismo lo declaró así en ocasión de la muerte de Lázaro, pero eso lo leeremos en unos pocos minutos. Ahora permíteme resaltar algo más. ¿Qué orden da Dios en lo que se refiere al intento por comunicarnos con los muertos? Miremos lo que dice Deuteronomio 18, del 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. El Señor demanda a Israel, antes de entrar a la tierra prometida, que entre las cosas que no deben hacer está la práctica del espiritismo, especialmente lo que se refiere a la consulta a los muertos. La razón fundamental es que Dios detesta eso y fue la causa por la cual los cananeos fueron desechados y arrojados de aquella tierra. El principio traspasa el tiempo y llega hasta nosotros para que no seamos también apartados por el Señor debido a esa práctica. Pero, ¿cuál es la razón por la que Dios prohíbe esto? En primer lugar, vayamos al momento en que el pecado entró en el planeta. El tentador, usando como medium a la serpiente, envuelve a Eva con una pregunta capciosa y tras la respuesta de ella pronuncia la primera mentira en esta tierra. Leámoslo en Génesis capítulo 3, versículo 4. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dios había dicho que la rebelión traería la muerte a nuestra especie, pero Satanás aseguró lo contrario, mintiendo descaradamente. Pues bien, esa mentira la sigue propagando. Aunque nosotros asistimos a funerales y comprobamos que el cuerpo se hace polvo, todavía seguimos creyendo que no morimos, ya que nos han enseñado que lo que muere es el cuerpo, pero que el alma sigue viva. Por eso fue que en el episodio pasado me tomé el trabajo de explicar que en la Biblia alma viviente significa persona viva o ser viviente, no un espíritu desencarnado que se da cuenta de todo lo que está pasando en el mundo. La mentira de la serpiente sigue propagándose y mucha gente, a pesar de la clara enseñanza bíblica, la sigue creyendo. Pero con nosotros ya no será así, ¿verdad? Entonces, se preguntarán algunos, ¿por qué muchos aseguran haber tenido encuentros con los espíritus de familiares y amigos fallecidos? Pues bien, según a los Corintios 11:14, nos da claridad al respecto. Vamos a leerlo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí Pablo le está enseñando a los corintios que muchos individuos se hacen pasar como maestros cristianos cuando en realidad son servidores del diablo que engañan a la iglesia. Luego agrega que esto no es nada raro porque el mismo Satanás se hace pasar incluso por ángel de luz. Si puede presentarse como un ser angelical no caído, ¿le quedará difícil a él o a sus demonios hacerse pasar por un muerto? ¡Claro que no! La información que el enemigo tiene almacenada sobre cada persona en esta tierra es absolutamente completa, tanto como para imitar a ese individuo en todos los detalles y hacernos de paso creer que se trata de nuestro ser querido ya fallecido. Todo esto lo hace para mantener su mentira dicha en el Edén de que no moriremos y engañándonos con la falsa doctrina de que tenemos una supuesta alma inmortal.
Esto nos lleva a clarificar que existen dos tipos de muerte. ¿Cuáles son? Leamos acerca de la primera en Juan capítulo 11, versículos 11 al 14. Algo que te dije que íbamos a tocar. Déjame leértelo. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Como puedes ver, el Señor se refiere a la muerte de su amigo como estar dormido, y debido a que los discípulos no comprendieron la analogía, les aclaró que hablaba de la muerte. Sin embargo, en el versículo 26 agrega algo importante, pero ahora hablando con una de las hermanas del difunto. El Señor le dijo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí debemos entender que existe una muerte temporal, de la cual por medio de la resurrección se levantan todos aquellos que en vida hayan manifestado su fe en el Salvador. Tras esa resurrección, el individuo vuelve a convertirse en el ser viviente que era antes de morir, con todos sus atributos mentales y emocionales, y con la gran bendición de que su cuerpo físico ya no tiene las limitaciones impuestas por el pecado, sino todo el potencial con el que Dios creó a nuestros primeros padres. Pero hay otra muerte, que es la más terrible de todas. Te voy a leer de ella en Apocalipsis 2, 11 y 26. El primer texto dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí se nos dice que hay una segunda muerte, pero que los redimidos no sufrirán daño de ella. Apocalipsis 26, por su parte, añade: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cuál es esa segunda muerte? Pues se trata de la que hace referencia Romanos 6:23 al decir: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa segunda muerte es la paga del pecado, la extinción definitiva, el volver a ser lo que se era antes de existir, es decir, nada. Y de quienes la sufren, ni siquiera quedará el recuerdo. Esa muerte fue la que tuvo que experimentar el Señor Jesucristo cuando ofreció su vida en lugar de la nuestra. Mira cómo lo dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ves cómo la muerte del Señor fue la que tú y yo estábamos destinados a tener? Él murió en nuestro lugar y pagó nuestra sentencia. Sin embargo, debido a que Él era un ser divino, pues triunfó sobre la muerte eterna y regresó de ella haciendo lo que nadie podría jamás llegar a hacer. Debido a eso es que su triunfo sobre la muerte es absoluto y su nombre es sobre todo nombre. El Salvador es el más grandioso vencedor que existe porque conquistó la muerte y la derrotó por completo. Sin embargo, hay un tipo de personas que la experimentarán: los que rechacen a Cristo y no acepten su sustitución. Primera de Juan 5:12 declara: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estoy seguro que tú y yo queremos tener a Cristo en nuestro corazón y con Él la vida que nos ofrece. Pero aunque te sea difícil de creer, existe una enorme cantidad de individuos que preferirán aferrarse a las mentiras del enemigo y pagarán caro creer en sus engaños. Gracias a Dios nosotros estamos conociendo al Salvador y lo que la revelación bíblica nos está enseñando. Ahora, déjame compartirte la parte más extraordinaria de nuestro análisis de hoy. ¿Cómo Dios nos hace triunfadores sobre el terrible problema de la muerte? Bueno, para eso vamos a ver en primer lugar lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Según la palabra de Dios, existe un mecanismo que nos trae de regreso a la vida, no importa el tiempo que hayamos estado experimentando la primera muerte. Ese mecanismo ya lo hemos mencionado y se trata de la resurrección. Básicamente consiste en que Dios pone de nuevo su aliento de vida en un cuerpo que Él forma de nuevo de los elementos originales, trayendo a la conciencia otra vez al individuo, al ser viviente que había muerto. ¿Cómo se realiza exactamente esto? La verdad, la Biblia no da detalles al respecto, pero estamos hablando de una operación que hace el Todopoderoso, el mismo que creó materia de la nada, que diseñó todo lo que existe y cuyo poder está infinitamente por encima de nuestras capacidades. Así que, según lo que escribió Pablo a los tesalonicenses, en ocasión de un evento futuro que se llama técnicamente la segunda venida de Cristo, el Señor llamará de nuevo a la existencia a los creyentes justos que hayan muerto. Es decir, a los que durante su vida aceptaron a Cristo, se entregaron a Él por medio del bautismo y permanecieron fieles hasta el fin. Finalmente, ¿en qué condiciones resucitarán los muertos justos? Déjame leerte primero los Corintios 15, 51 al 55. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tal vez este es uno de los textos bíblicos más llenos de esperanza que existe. Dice que los justos resucitarán incorruptibles e inmortales, es decir, que ya no volverán a experimentar el desgaste, el envejecimiento, la enfermedad, el dolor, la muerte, ni nada que esté asociado con el pecado. Si morimos viejos, resucitaremos en la lozanía de la juventud. Si un accidente o un problema congénito nos privó de alguno de nuestros órganos, pues resucitaremos completos. Si acaso experimentamos alguna enfermedad que nos haya llevado a la muerte, pues en la resurrección no quedará rastro de ella. Y lo mejor, tendremos una eternidad por delante para llevar a cabo todos nuestros sueños y a medida que los hagamos realidad, tendremos nuevos y mejores para cumplirlos. ¿No es grandioso? Esto es lo que Dios tiene para nosotros y mucho más. Estaremos hablando de eso en episodios futuros. Pero lo mejor será que estaremos disfrutando de la maravillosa compañía del Creador, la persona que más nos ha amado en toda nuestra vida. ¿Cómo podríamos resumir todo lo que hoy hemos visto? Bueno, en primer lugar diciendo que la muerte es el proceso inverso a la vida, es decir, la separación del aliento vital del cuerpo, lo que deshace el ser humano, y lo que queda son sus dos componentes básicos, el cuerpo que se vuelve polvo y el aliento de vida que es inhalado nuevamente por Dios. En esa condición, el estado consciente desaparece, ya que no hay razonamiento, ni pensamientos, ni voluntad, ni sentimientos, nada en absoluto.
es como quedar profundamente dormidos. Por otro lado, el enemigo de Dios está propagando su mentira desde el Edén, mediante la cual asegura que una supuesta parte de nosotros sigue viva, cosa que contradice la palabra de Dios, quien incluso ordena que entre los creyentes no haya quien consulte a los muertos, porque se trata de ángeles caídos que se hacen pasar por ellos. Dijimos también que hay dos clases de muertes, una temporal de la que resucitaremos y la segunda muerte destinada para los que rechacen el ofrecimiento gratuito de la salvación. Esa es la paga del pecado, también llamada muerte eterna. Pero quienes aceptamos al Salvador tenemos la dicha de que si llegamos a morir antes de su retorno, en esa ocasión la resurrección nos volverá a la vida para disfrutar en perfecta salud de la compañía de Dios por toda la eternidad. Aunque esto parezca como un sueño, es lo que la Biblia enseña. Por eso, no vale la pena perderse del ofrecimiento de la gracia divina, y eso me hace invitarte a tomar la decisión de perseverar en tu relación con nuestro Salvador, a ser cada día mejor amigo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Hablándole, escuchándolo, adorándolo y compartiéndolo con otros. Si tú me estás escuchando ahora es seguramente porque valoras las promesas divinas y deseas vivir a su lado por siempre. Por ahora, te envío mi abrazo más sincero y respetuoso y te espero en la próxima entrega de Conociendo al Salvador. Hasta entonces.